dije que la formación pastoral en mi caso fue diferente porque una vez en el seminario mayor, cuando a todos los seminaristas los enviaban a las parroquias para que ayudaran a los párrocos, en mi caso no fue así, sino que siempre estuve como en comisiones de otro tipo. La comisión de economía del seminario que se encargaba de las colectas en las parroquias. Ahora se pone una fecha, los párrocos hacen la colecta y lo envían a la economía, ¿no? En ese tiempo no, era un escuadrón de seminaristas que iba de casa por casa, digamos, ¿no? Y eso era los fines de semana. Ahí estuve. Después me tocó estar en las oficinas del arzobispado. Los fines de semana, a veces salíamos a las parroquias a dar temas. Eso me permitió conocer la geografía de la arquidiócesis de Jalapa, que ahora son 3 diócesis, Jalapa, Córdoba y Orizaba. Me permitió conocer, yo diría, la mayoría de las cabeceras parroquiales. Todavía hay libros en las parroquias donde aparece que vino a revisar libros el seminarista Alejandro por mandato del señor obispo, ¿no? Bueno, eso, tratar sacerdotes, participar en reuniones de sacerdotes, lo que ahora se llaman reuniones presbiterales, dar servicio en el seminario menor, auxiliando a los padres formadores. Yo era alumno de 3er año de teología, que es la etapa conclusiva de la formación. Vivía en el seminario menor, ayudando en las cuestiones de disciplina y de orden con los muchachos, y durante las mañanas ir al seminario mayor, allí en Jalapa, para tomar mis clases. Me gustó mucho esa experiencia porque pude experimentar lo que experimenta un estudiante en la capital del estado, que te tienes que mover en los autobuses y que si está lloviendo te mojaste y que si tuviste que pasar el tramo enlodado, etcétera, porque iba diariamente a clases de lunes a viernes al seminario mayor. En la tarde organizarte para hacer tus tareas porque tienes que cumplir allá y al mismo tiempo ayudar a los padres aquí. Me ayudó mucho esa experiencia. Y solamente en el último año sí me enviaron a una parroquia, a un pueblito. También, pues ya fue el año conclusivo de los trámites, la recepción de ministerios y órdenes, etc. Me gustó mucho. En la actualidad, aquí voy a hacer una comparación. En la actualidad, los años de la formación se han ido alargando. Preparatoria en 3 años, curso introductorio, la filosofía que era en 3 años, ahora en 4, ¿no? Parece que en algún lugar ya está volviendo a 3 o incluso a 2, pero durante muchos años ha sido así de 4 años, ¿no? Claro que salen con su reconocimiento de la Secretaría de Educación, etcétera, pero bueno, ya. Luego, casi obligatoriamente les piden año de servicio a todos y es una suspensión de 1 año. Algunos les piden hasta 2 años, 2 veces, 2 salidas. Y luego los que sobreviven y llegan al final tienen que pasar 1 año o más de lo que se llama, le dicen ahora algo así como síntesis vocacional, le llaman inserción pastoral, etc. Pero ya te están saliendo 13 o 14 años. En mi caso fueron 10 años incluida la preparatoria. Entonces, digamos que fue una experiencia, y te digo, no hubo interrupciones, no hubo grandes obstáculos, porque a veces pasa también, por ejemplo, en la cuestión de la salud, que algún muchacho se enferma y tiene que salir porque debe atenderse, que un accidente y que se está recuperando, ya perdió el año, perdió con nuestro lenguaje, ¿no? No, así fue. Pasar de año en año, en año, en año, en año. Siempre, también hay que decirlo, con la asesoría de los padres, con la apertura de los padres formadores. Tuve muy buenos formadores, yo les estoy muy agradecido. O sea, ¿por qué? Porque uno debe reconocer que lo que es se lo debe al seminario. Lo que es se lo debe al seminario. El seminario marca mucho, ¿no?, nuestra vida.
yo estoy muy agradecido al seminario de Jalapa, porque allí fue donde recibí pues mi formación. Y vaya, gracias a Dios, porque primero él se fue dando una formación así con normalidad, siempre en el orden pues correspondiente, de tal manera que pues tú sabías que conforme iban pasando los años te ibas acercando a la conclusión y que ibas a llegar a ser sacerdote. Claro, siempre uno también diciendo, la última palabra la tienen los superiores, la tiene el señor arzobispo. El arzobispo me identificaba desde que yo estaba en primer año de filosofía. Me identificó por esos apostolados que te dije que hacía. Entonces, yo siento que hubo siempre una relación de confianza con él, que cuando nos encontrábamos él me hablaba por mi nombre, ¿no? Y que después se fue dando una confianza de, señor, me gustó que usted mencionó esto en tal conferencia, ¿tiene el libro? Sí, como no, pasas a la casa con toda confianza, ¿no? Y después, ¿y tú qué estás leyendo? No, pues estoy leyendo esta novela, a él le gustaba mucho la literatura, ¿no? Entonces, incluso compartimos libros que él me prestó, y alguna vez que yo vi un libro que a él le podía interesar, yo se lo pasé, y así. Entonces, digamos que la relación con los superiores, con nuestro padre y pastor, el señor arzobispo. Hablamos de don Sergio Beso. Don Sergio Beso. Y los padres, como tú dices, pues don Hipólito Reyes, los padres que mencioné, pues. En ese sentido yo podría decir que me siento apapachado por Dios y por la iglesia y sus instituciones, y con las instituciones y las personas que están al frente, ¿no? Porque siempre, digamos, una buena relación, un buen trato, con quien se debe y se puede, amistad. Y eso ha favorecido el desempeño de mi ministerio allí donde me van poniendo. Cuando uno es seminarista, sabe que va a ser sacerdote y que va a ser párroco. Es lo normal, digamos, ¿no? Que el sacerdote sale, va a ser vicario, va a ser párroco, va a servir en distintos ambientes. Yo lo tenía claro, así va a ser. Pero al terminar mi formación sacerdotal, se me dijo, sí vas a ir de vicario, sí vas a ir de vicario como sacerdote, pero después vas a regresar a dar servicio en el seminario. ¿En qué año fue su ordenación, padre? Mi ordenación se da en el año 1987. Tengo 35 años y medio de sacerdote. En esos tiempos eran otros los procedimientos, los pasos, de tal manera que tú durante el último año del seminario podías ir pidiendo, porque se tiene que solicitar, las órdenes que son el diaconado y luego el presbiterado, el sacerdocio. Había seminaristas que salían del seminario ya como sacerdotes. En mi generación hubo un seminarista que ya salió siendo sacerdote. Lo que en otros lugares y en otras carreras profesionales equivale a la graduación, titulación, en nuestro caso es la ordenación, son cosas diferentes, pero es la conclusión de tu formación. Bueno, a mí me dieron la ordenación de diácono el 4 de abril, un poquito antes de la Semana Santa. En la Semana Santa me tocó convivir con un sacerdote que ahora está en proceso de beatificación. Wow. Esta fue mi primera Semana Santa como, ya era diácono para entonces, ¿no? Como diácono. El padre se llamaba Juan Manuel Martín del Campo. Allí hice mi primera Semana Santa, bueno, ya como ministro ordenado, en este caso de diácono. Desde luego, pues es convivir con una persona que ya tenía fama de santidad. Una experiencia muy enriquecedora y tengo varias cositas que me regaló
que ahora son reliquias, Sí. ¿verdad? Terminamos los exámenes, los trabajos que se deben hacer. Terminamos en junio y en el mes de junio platiqué con el arzobispo don Sergio Beso y me dijo, pues tu párroco ya me pidió que te ordene sacerdote en Santa Rosa de Lima el 15 de agosto. Dice, de tal manera que cuando tú termines ahora el 30 de junio, tómate ese tiempo para preparar tu ordenación. Y una vez ordenado sacerdote, te digo dónde me vas a ayudar. El mes de julio, el rector me invitó a participar en un curso de lenguas clásicas, latín y griego. Dice, porque se requiere que un sacerdote esté preparado en esto y les vamos a dar un curso a determinados alumnos. Entonces, invitado. Después fueron los días de los ejercicios espirituales y me ordenaron sacerdote el 15 de agosto aquí en Ciudad Mendoza. Y al término de la celebración, el obispo me dijo, vas a ir como vicario a Huatusco, Veracruz, parroquia de San Antonio de Padua, con el padre párroco René Chesa. No fue un año magnífico, magnífico. Una parroquia grande, con una cabecera que era la población de Huatusco, que tiene rango de ciudad, y poco más de 30 comunidades, rancherías, pueblitos, etc. O sea que era pastoral, pues urbana para una pequeña ciudad, y pastoral rural. Muy buena la gente de aquellos lugares, la gente del campo, muy religiosa. El párroco, pues no se diga, el párroco fue una personalidad de iglesia, acaba de fallecer para un año. Yo, digamos, me sentía privilegiado de que me hubieran mandado allí. Pero estuve 10 meses y de allí pasé al seminario. En el seminario estuve 16 años, ya colaborando como formador. El que me llamó al equipo formador fue el padre Sergio de la Fuente, que había sido mi rector, y después vino don Hipólito Reyes Larios como rector 5 años. Él había sido mi formador, habíamos sido compañeros de equipo formador, así se llama el equipo de los padres que están al frente del seminario, y luego fue mi rector, y yo fui su colaborador. De los 16 años que estuve en el seminario, 12 años fui vicerrector en la casa de, también se dice campus, ¿verdad? En el campus de teología, porque el seminario daba servicio a varias diócesis y por eso se llamaba seminario interdiocesano. Y tenía 3 sedes, o casas o campus. En Orizaba, el curso introductorio, en Veracruz, la etapa filosófica, y en Jalapa, la etapa teológica, los últimos 4 años. Y yo estuve allí dando servicio. Estuve un año en Orizaba también, un año, y los otros en Jalapa. ¿Usted es licenciado en Historia de la Iglesia? En Historia de la Iglesia. ¿En qué momento se da esta formación, padre? Al terminar mi primer año como formador en el seminario, me envían a estudiar. Fui a estudiar a Roma, la licenciatura en Historia de la Iglesia. En Roma hay varias universidades. Se llaman universidades pontificias, diríamos otras universidades papales. Además de institutos, academias, ateneos, centros de formación para sacerdotes religiosos y laicos que quieren prepararse más en esas ciencias. A mí se me pidió ir a estudiar Historia de la Iglesia porque hasta entonces los profesores en esa materia eran profesores improvisados y de buena voluntad. Desde luego que hubo algunos muy buenos profesores, pero en el esquema de
del cuerpo de profesores faltaba que alguien tuviera especialidad en esa materia. Por eso me pidieron ir a esto, acepté y fui, estuve 2 años allá, en Roma, estudiando en la Universidad Gregoriana, así se llama, en honor de un papa, que le dio la estructura universitaria a esa escuela, entonces, Universidad Gregoriana, donde debo decir que va la mayoría de los padres que estudian en Roma. La mayoría va a la Gregoriana, una institución, pues, digamos, que tiene sus 450 años, con una población de, que será unos 3,000 alumnos, de distintas nacionalidades. Cuando estuve allí había gente de más de 100 países. De tal manera que en tu grupo hay alumnos latinoamericanos, norteamericanos, europeos, asiáticos, africanos. Desde luego y yo te dije que soy reservado, pues yo traté con los de habla hispana y con algunos de habla italiana, que es lo que uno va trabajando allí, ¿verdad? Pero sí, fue una experiencia también, hay que decirlo, una experiencia altamente formativa por todo lo que significa estar allí cerca del Papa. No es que vivas junto al Papa, a veces las mamás se imaginan que mi hijo está allá junto al Papa. No, allá tienes que estar estudiando y investigando y lo que sea, ¿no? Bueno, pero sí teníamos acceso a las celebraciones importantes que se daban en la Basílica de San Pedro y podías ver relativamente cerca al Papa Juan Pablo II. Entonces está, digamos, ese elemento. No se diga que por la materia de historia, pues uno entra en contacto con todo lo que es el pasado de nuestra iglesia, digamos, el nacimiento, evolución del cristianismo. La Facultad de Historia organizaba paseos de estudio o giras de estudio, como se pueda llamar, que a este lugar porque aquí fue este concilio, que a este lugar porque aquí tuvo como un conflicto el Papa, que este otro lugar porque están las catacumbas de este santo. Ahora vamos a ir, tuve oportunidad de entrar a los archivos del Vaticano, de la Santa Sede, otro tipo de instituciones así, andar arriba de la Basílica como por tu casa ahí en Roma, ¿no? En San Pedro, muchas cosas que uno debe valorar. Porque no te mandaron de turista, te mandaron como estudiante para que el día de mañana tú regreses a dar eso como parte de tu servicio, de tu ministerio. Me sirvió mucho esa experiencia, que fueron 2 años, y regresé a continuar mi trabajo en el seminario, en Jalapa, como profesor de historia. ¿Cómo llega usted de regreso aquí a la diócesis de Orizaba? Vengo a Orizaba por una razón sencilla. Recibí muchas invitaciones de don Hipólito Reyes, que me decía, ven a apoyarnos porque aquí somos menos, hay pocos sacerdotes. Ya siendo él el primer obispo de Orizaba. Él era el rector, yo era el vicerrector cuando se da la división de la diócesis, la creación de las nuevas diócesis. Él viene como obispo a Orizaba. Cuando yo venía de Jalapa a esta zona, lo visitaba, platicábamos, nos poníamos al día en cuestiones de la vida de la iglesia y me invitaba. Deberías venir. Pero había existido un acuerdo de que los padres del equipo formador no nos moviéramos, decía el arzobispo don Sergio Beso. Si los padres formadores se van a la diócesis de origen, se nos desmorona el equipo. Entonces, ayúdenme dando servicio aquí unos años mientras vamos mirando el futuro del seminario y de su equipo. Don Hipólito Reyes me invitaba. Bueno, alguna vez ya estaba a punto de concretizarse mi llegada a Orizaba, pero don Sergio Beso me dijo, apóyeme otro poco.
Y llega el momento en que me dice, sí. Le dije, deme permiso de ir a apoyar. Ahora sí que diríamos en calidad de préstamo. Yo venía como sacerdote prestado. Se hicieron los papeles respectivos y vine ya cuando se dieron las cosas, cuando se formalizó mi regreso a la diócesis de Orizaba. El señor Hipólito me dijo, me vas a ayudar como párroco en Sagrado Corazón de Jesús de Río Blanco y también como secretario de la curia, ¿verdad? Y así fue como también aquí llegué a cubrir esos servicios. Si podemos y el obispo me está invitando, con todo gusto. Permiso por 5 años. A los 5 años renovamos el permiso. Estaba de obispo don Marcelino Hernández, segundo obispo de Orizaba. A los 5 años más adelante, 10 años de estar aquí, solicito renovar el permiso. Yo estoy prestado. Pero entonces don Hipólito Reyes ya no me dio renovación de permiso, sino que me puso la disyuntiva. ¿Te quedas en Orizaba o te regresas a Jalapa? Y en ese entonces don Polo era ya es arzobispo de Jalapa. Sí, aquí conviví con don Polo cuestión de meses porque lo nombraron arzobispo de Jalapa. Pero yo venía llegando, pues me quedé aquí. Y por eso se fue renovando el permiso. Cuando él me dice, ¿te regresas a Jalapa o te quedas en Orizaba? Ya oficialmente, yo le decía, el derecho canónico nos da la posibilidad de estar en otro lado siempre y cuando contemos con los permisos de nuestro ordinario, así se dice, el ordinario, que en este caso era el arzobispo de Jalapa. Sí, pero yo prefiero de este otro modo. Bueno, el obispo que había llegado aquí, don Eduardo Cervantes, nuestro actual pastor, me acababa de pedir el servicio de provicario general. Porque has de recordar que el vicario general, padre Francisco Aguilera de Santa Memoria, estaba ya muy deteriorado en su salud. Entonces me dice, necesitamos ponerle a alguien que le apoye como provicario, lenguaje que usamos en la iglesia. Y me acababa de nombrar provicario general. No se me hacía correcto decirle, pues yo me regreso a Jalapa porque pues no. Y de esa manera se formalizaron los trámites. Hay toda una serie de trámites que se deben cumplir, papeles que van, papeles que vienen, firmas aquí, firmas allá, pero todo eso se hizo y en 2000, sé qué será, 16, estoy hablando de que ya quedó incardinado, que es el término propio, al presbiterio de la diócesis de Orizaba. En Río Blanco estuve como párroco varios años, 2006 a 2019, 13 años. En la curia cumplía la función de secretario de la curia, secretario también se dice canciller, en el organigrama de la diócesis, bueno, secretario canciller. Después, cuando el padre Francisco ya no pudo desempeñar sus labores por edad y por enfermedad, el señor obispo hizo una encuesta para nombrar al vicario general. Yo era provicario, pues digamos, mis compañeros sacerdotes, mis hermanos sacerdotes, me dieron el voto de confianza y el señor obispo me nombró vicario general. Y en 2019 me puso de párroco aquí en Santa Rosa de Lima. Digamos, he contado con el apoyo de mis obispos, el apoyo, respaldo, amistad, grandes personas, todos dando ejemplo de amor a la iglesia, de servicio a la iglesia, incluso de cansancio y deterioro de la salud por la iglesia. Conocí al arzobispo
Emilio Abascal cuando yo llego al seminario menor, después a don Sergio Beso, pues un personaje por muchos años, ¿verdad? No solo aquí, sino a nivel nacional latinoamericano. Don Hipólito, don Marcelino, que me honró también con su confianza y amistad, y ahora el actual obispo, señor don Eduardo Cervantes. Y el arzobispo que está ahora en Jalapa, pues también me honra con su trato, porque coincidimos en Roma en los años de la formación, don Jorge Carlos Patrón Wong, de tal manera que cuando nos encontramos nos saludamos con mucho gusto, ¿no? Pues a grandes rasgos por ahí irían las cosas. Yo alcanzo a ver, en razón de todo este panorama que nos presenta, Padre, de su vida, cómo Dios ha ido poniendo las cosas a modo, ¿no? Para traerlo usted hasta donde hoy está. Es decir, permítame decirlo así, el cargo que hoy tiene dentro de nuestra diócesis no es cualquiera, ¿no? Es un cargo importante, ¿no? Con mucha responsabilidad, y Dios lo ha ido formando de ser un niño tímido, ¿no? Como usted nos ha contado, a ser un padre tan afable y tan cercano con el pueblo, y con una responsabilidad tan grande en nuestra diócesis. Ya viendo todo su historia de vida, Padre, ¿qué le diría a nuestro Dios en razón de toda esta historia que he tenido con usted? Mira, yo pienso que son como 2 o 3 temas. Uno, la gratitud. Gracias, Señor, porque todo esto es obra tuya. Tú eres el que nos va llevando, tú eres el que nos va apoyando, tú eres el que nos... Porque también en cuestiones de mi salud, pues yo he tenido por ahí 2 o 3 crisis donde literalmente me sacaron casi así ya de la fosa, como dicen los salmos, ¿no? Dios es grande, Él permitió que yo me recuperara y que siga aquí. Y todo lo que ha sido mi servicio a la iglesia, o donde me he ido llevando la obediencia, pues obra del Señor, yo así lo reconozco, y que Él fue poniendo las personas que me han ido llevando y apoyando. No se diga, yo hablé de los formadores y de los pastores, pero el pueblo de Dios que he ido encontrando, la feligresía, ¿no? Que ha sido un gran apoyo, ¿no? En los lugares donde estuve, en Huatusco, en Río Blanco, aquí en Ciudad Mendoza, el seminario. Es decir, es una gran familia, los alumnos, los exalumnos, los compañeros, los formadores. Bueno, gracias, Señor. Otro tema. Nosotros somos débiles, nosotros somos personas frágiles. Ayúdame, Señor. Ayúdame, porque hay ocasiones en que yo no puedo, ¿verdad? Siento que esto me rebasa. Como tú dijiste, en este oficio de ayuda al señor obispo, pues muchas veces hay situaciones tensas, situaciones complicadas. Y dice uno, pues en el nombre de Dios hay que atender, vamos a buscarle la solución. Todo problema tiene una solución, vamos a buscarla, y en lo que de mí dependa, ahí estaremos. Bueno, pero ayúdame, Señor, ayúdame, porque pon palabras en mis labios, ilumina mi mente para que acierte, que busquemos esto. Ayúdame. Y luego, pues el otro tema que no debe faltar, yo creo que en la vida de todos nosotros, el pedirle perdón también. Perdón por nuestras faltas, que yo voy a decirlo así, muchas veces le fallamos al Señor en esa palabrita que mencionamos en la oración de yo confieso, omisión. O sea, digamos, Dios nos ha protegido de tal manera que a lo mejor no tenemos faltas grandes, pero de omisión, no he estado a la altura, no he respondido, me ha faltado esto. Bueno, perdóname.
Otras veces le hemos fallado también con nuestros pecados, más por debilidad que por maldad. Perdóname, Señor, y tenme paciencia. Tenme paciencia, ¿no? Voy a agregar aquí otra cosa. En los años ya del ministerio, yo he encontrado mucho apoyo en un grupo de sacerdotes, amigos, que periódicamente nos reunimos para, digamos, tener un retiro, un estudio, de tal manera que mantengamos vivo el ánimo, el deseo de ser fieles en el ministerio, la preparación, la cercanía con el Señor, con su iglesia. Eso ha sido, digamos, fundamental. El apoyo de los hermanos sacerdotes, en este caso de este equipo de amigos. Padre, y ahora, ¿qué podría decirles a usted, a los feligreses que ha tenido a su cargo? En Huatusco, en Río Blanco, ahora aquí en Mendoza, en Santa Rosa de Lima, porque probablemente van a ver este programa. ¿Quisiera usted decirles algo en particular en razón de su ministerio, de su posición como párroco con ellos, de vicario? Sí. A través de este programa conocerán un poco más de mi vida. Bueno, pues este niño, adolescente, joven y sacerdote ya ahora, digamos, en el grupo que se llama de tercera edad, ¿verdad? Pues está aquí ahora y ha estado para el servicio de la comunidad. He procurado hacerlo lo mejor que he sabido y he podido, pero lo he hecho con el mayor deseo de servir a la iglesia, de servir a Dios en mis hermanos. Agradezco la amistad, el apoyo de tanta gente que he ido encontrando a lo largo de mi camino. A muchos no los conocemos a veces de nombre, de identificación específica, pero tú vas en la calle y te dicen, adiós padre, que le vaya bien padre. Oh, pues eso es gratificante, ¿no? Bueno, yo quiero gastar los años que me queden de vida así, haciéndolo lo mejor que pueda y sepa, el servicio a la comunidad, el ministerio. También aquí les pediría perdón por si algunas veces les he fallado, no los he atendido debidamente, y les agradecería su oración por los sacerdotes que conozcan y por un servidor, porque el apoyo de la comunidad está en la oración. Que oren por nosotros, que pidan por nosotros, y yo hago oración por todos los hermanos también. Es mi forma de retribuir, pedir por todos también en la oración. Y yo quisiera, padre, ya para terminar este episodio tan bonito, en nombre de, y yo creo que se unen conmigo todos los que hemos sido feligreses suyos en las parroquias en las que he estado, agradecerle mucho, padre, por todo lo que ha hecho por nosotros. Todas sus homilías han sido para mí una causa, una manera en la que Dios me habla. Me han animado a mí a seguir creyendo en la iglesia, a través de usted como sacerdote, y de otros sacerdotes también, de otros sacerdotes, por ese testimonio que nos da y nos ha dado, de su fidelidad a la iglesia, a Jesucristo. Gracias, Padre. Han rendido muchísimos frutos que a lo mejor usted todavía no ve, y que un día seguramente nuestro Señor se los tomará en cuenta, Padre. Y quiero agradecerle mucho. Dios no lo tome en cuenta. Pues gracias por invitarme. No, Padre, es un por honor. Invitarme y por ayudarme también a hacer todos estos recuerdos, recuerdos agradecidos
por tantas personas que salieron en la conversación. Perfecto, padre. Le agradezco muchísimo, es un honor para nosotros tenerlo aquí y seguramente para quienes lo han visto en este episodio, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado, que hayan disfrutado también como un servidor de esta entrevista y como todas las entrevistas que hemos tenido en este programa. Les invito nuevamente a que se suscriban a este canal, que le den like, que compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar y encontrarse con Dios a través de esto que estamos haciendo para ustedes, para la evangelización en nuestra iglesia. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, que Dios les bendiga mucho.